Buenas tardes con todos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí en este webinar de Fosetil Aluminio y Ácido Fosfónico realizado por el laboratorio Normec Groen Agrocontrol Perú. Bueno, el día de hoy tenemos al ingeniero José Antonio Equipa, quien nos va a dar más detalles respecto a estos temas. Yo me quedo atento para cualquier consulta o apoyo que requieran. Lo dejo con José. Muchas gracias por su asistencia. Bien, muchas gracias Sebastián, muchas gracias al equipo y a todo el público presente en esta tarde de hoy. Y bueno, vamos a conversar bastante sobre el tema de, de esta molécula, ¿no? Considerado como un contaminante y los cambios que han habido respecto a su regulación, o mejor dicho, a su interpretación en la Unión Europea. Bien, antes de iniciar, me presento, como mencionó mi compañero, yo soy ingeniero agrónomo. Provengo de mi casa de estudios de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tengo experiencia ya en el rubro de agroquímicos. He tenido un tiempo, ¿no? En el rubro de pesticidas, haciendo curvas de degradación. Por ahí manejo bastante el tema de residualidad, comportamiento residual de las moléculas. Y también tuve un paso por los fundos, ¿no? Trabajé en la zona de Casma, Trujillo también, viendo algunos cultivos de exportación como palto, mango y la uva. Bien, y con esa experiencia que traigo, el día de hoy quiero compartirles esta, esta presentación que es básicamente enfocada en el fosfatil de aluminio. Y antes de comenzar, me gustaría darles un poco el contexto, porque sé que muchos de ustedes que están presentes, si bien es cierto, trabajan en el rubro, sin embargo, no todos conocen o saben qué cosa es el fosfatil de aluminio y en qué se usa, por qué aparece y por qué es que es un problema, ¿no? Bien, entonces para comenzar, el fosfatil aluminio, para los que entienden un poquito por el lado agronómico, es un fungicida. ¿Qué es un fungicida? Es cualquier producto que se usa para control de enfermedades. Bien. ¿Y este fungicida para qué es que se usa? Se usa para controlar todo tipo de enfermedades que pertenecen al orden de los omicetos. ¿Quiénes son los omicetos? No son los mildius, la fitóftora, el fitium, que normalmente suelen atacar a cultivos como la uva, la quinoa. En el caso del jengibre, pues fitóftora, ¿no? Y por ahí también lo aplican para el tema de rastonio. Ahora, ¿cuál es el tema o cuál es el problema con este fungicida, con esta molécula? ¿Y por qué es que está prohibido? ¿Y por qué es que se limita y es un dolor de cabeza, ¿no? Y más o menos para conocer un poco de ello, vamos a entrar a su dinámica en la naturaleza, en el ecosistema y en la planta. Estos cuadritos que ven acá son las dos principales fuentes de los residuos de ácido fosfónico. Y acá ya nos comenzamos a marear porque estamos hablando de fosfatil y ahora les estoy hablando de ácido fosfónico. Entonces, para no perdernos un poquito, cuando nosotros usamos este fungicida, el fosfatil aluminio, si vemos acá en la parte izquierda donde está señalando mi cursor, vemos un ion complejo unido a un aluminio. Cuando este ion complejo entra en contacto con el agua, cuando el agricultor, el productor, prepara el caldo de aplicación, el ion complejo se disocia con el agua. Me va a formar un fosfetilanión y un aluminio, eh, un catión con una carga 3 de aluminio, que es en cierta manera el aluminio que se libera. Y este fosfetilanión es el que va a entrar en contacto con las células, ya sea del parénquima o del tallo, en caso de plantas que sean pues, más jóvenes, y me va a formar el ácido fosfónico. Este ácido fosfónico es el que entra en la planta y es el que se va a mover de manera ya sea ascendente o descendente. Tiene un movimiento bidireccional. ¿Y esto por qué? Porque el ácido fosfónico es una molécula es una molécula que tiene una naturaleza muy polar. ¿Qué significa que sea polar? Que es muy afín al agua. Es muy afín al agua a tal punto que se puede mover tanto por las vías cinemáticas como floemáticas de la planta. Bien. Ahora, ¿por qué es que esta molécula o este
para lo que es la agricultura orgánica. Y acá vamos a contarles un poquito de historia. Normalmente, este ácido fosfónico provenía de la aplicación de productos, ya estamos hablando de época de los 80, ya 80, 70. Este ácido fosfónico era un producto muy fácil de sintetizar. Se podía conseguir de los famosos fosfitos, los fosfitos de potasio, los fosfitos de sodio, ¿no? Y estos fosfitos eran compuestos que se usaban en la agricultura orgánica. Sin embargo, para la industria que produce pues, los agroquímicos, no era muy atractivo económicamente porque no se podía patentar la forma en que se producían estos fosfitos. ¿Por qué? Porque estos fosfitos se consiguen de manera natural en la naturaleza, valga la redundancia. Era muy fácil de sintetizar. Entonces, para que ellos puedan usar este compuesto, este fosfónico, producto que se producía de los fosfitos, recordemos esto, lo que hicieron reaccionar el ácido fosfónico con alcoholes y con aluminio para formar el éster. Este ion complejo es un éster en realidad, es un éster derivado del fosfónico, que a la vez este fosfónico se podía obtener de los fosfitos de manera fácil. ¿Qué es lo que ocasionó esto? Que al ser al ser el fosfetilaluminio un fungicida registrado como tal, la Unión Europea tenía que regular a este compuesto. No lo podía considerar como agricultura orgánica. ¿Por qué? Porque ya es un fungicida comercial, sintético. Entonces, el problema está en que su residuo, el ácido fosfónico, también se producía con un compuesto que la agricultura orgánica lo usaba de manera constante. Entonces, entramos en una disyuntiva. Tenemos a la par un fungicida sintético que no puede ser usado en agricultura orgánica, que me produce ácido fosfónico, y tenemos a la par un compuesto que la agricultura orgánica lo puede usar porque se produce de manera natural, que es el fosfito. Pero ambos me producen el mismo residuo, ácido fosfónico. Entonces, ¿qué sucedía? Si tú, productor, me vendías a mí a Europa un producto que tenía ácido fosfónico, yo como comprador europeo o como ente regulador, yo no sabría decirte cuál es el origen. No sé. No sé si tu fosfónico proviene de una aplicación de fosfatil eh, comercial o proviene de una aplicación de fosfito que se usaba en la agricultura orgánica. Entonces, esa disyuntiva llevó a que la Unión Europea. Ustedes saben que la Unión Europea siempre tiene políticas que son muy estrictas y muchas veces suelen ser preventivas. Entonces, ¿qué es lo que decidieron? Ya será pues buen tiempo, en el 2008, decidieron que todos los residuos de ácido fosfónico serían multiplicados por una variable estequiométrica, que no es otra cosa más que una constante, y lo convertían en fosfetilaluminio. Es por eso que si desde esa época hasta el año pasado, ustedes veían reportes de ácido fosfónico, todo se expresaba como fosfetilaluminio suma, porque la Unión Europea consideraba que todo residuo de fosfónico provenía de fosfetilaluminio. Y ahora vamos a ver por qué esta era, en cierta manera, una forma, en cierta manera, errada, rígida sí, pero errada de interpretar este residuo. ¿Por qué? Porque este fosfónico no solamente proviene de productos comerciales, ya sean naturales o sintéticos, sino también proviene de la naturaleza. Y una de esas fuentes naturales son los fosfanatos. ¿Y qué son los fosfanatos? Los fosfanatos son compuestos que naturalmente vamos a encontrar en el ecosistema, en la materia orgánica, en el suelo, que es producto de la degradación de la materia orgánica, también conocido como organofosfanatos. Entonces, estos compuestos que en cierta manera son cuerpos intermedios dentro del ciclo biogeoquímico del fósforo, aparecen naturalmente, ya sea ya sea en el suelo o ya sea también pues, en la planta misma, ¿no? En el polvo. Entonces, era muy común que si tú así no aplicaras el fosfito de potasio, de sodio, también tengas problemas de ácido fosfónico, porque tu materia orgánica te puede estar produciendo también fosfanatos, que se va a convertir en ácido fosfónico. Ahora, las bacterias, cuando degradan estaba comentándole un poco sobre el ciclo biogeoquímico del fósforo,
Estas bacterias van a comenzar a hacer travesuras con el fósforo. Si nos damos cuenta, este ácido fosfónico tiene una forma bastante básica, bastante simple. Es un fósforo unido a un grupo hidroxilo, a un oxígeno con un radical libre y vemos esta estructura. Se parece mucho a la estructura del fosfato, ¿no? El fosfato. ¿Qué cosa es el fosfato? El fosfato es una fuente natural que la planta usa para aprovechar el fósforo. Lo tienen las células, lo tiene en el ADN, en el ADN, en el ATP, en el adenín trifosfato. Entonces todos los seres vivos, hasta nosotros, tenemos fosfatos. Bueno, mejor dicho, tenemos fósforo, que en cierta manera proviene, eh, nosotros como animales consumimos fósforo a través de las plantas y las plantas aprovechan el fósforo en forma de fosfatos. Entonces, esto de acá no es un residuo, sin embargo, se parece mucho. Y las bacterias tienen la capacidad de convertir ese fosfato en fosfónico. Entonces, no es de extrañar que así tú no apliques nada o tengas un campo en el cual se ha hecho todas las medidas necesarias de control de fosfónico, te pueda aparecer. Entonces, ya teniendo claro esto, que no existe una única fuente de ácido fosfónico, sino hay fuentes ya sea a través del fungicida, ya sea a través de los fosfitos, que son comerciales, o ya sea de fuentes naturales como materia orgánica, bacterias, incluso las propias arcillas o rocas del suelo, en su proceso de degradación me pueden formar. Dato adicional para antes de pasar a la siguiente diapositiva. Normalmente los fosfanatos o los fosfitos, cuando van a convertirse en fosfónico, este fosfónico termina como un residuo de fosfito. Y este fosfito la planta no lo aprovecha, sino la planta lo acumula. Lo acumula. Y este fosfito es muy fácilmente intercambiable como ácido fosfónico. La estructura es muy similar. Pero el problema es que el fosfito la planta no lo asimila o si lo asimila en tasas muy bajas. Entonces es un compuesto que la planta acumula y esto lo vamos a ver más adelante porque es importante. No se pierdan de ello, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Entonces, estábamos viendo sobre las posibles fuentes y vemos que otra fuente no natural es también producto de ciertos contaminantes o plaguicidas o agroquímicos, conocidos como agroquímicos, normalmente se usa en la agricultura. Uno de ellos es el glifosato, que es un herbicida usado para controlar pues, malezas que actúan en cierta manera como perennes, si podríamos llamar así, porque tienen rizomas, ¿no? Pues la ventaja que el glifosato pues, es muy sistémico, pero así como es sistémico, como la aplicación es al suelo, muchas veces termina en el suelo. Y como termina en el suelo, cuando cae en lluvia o haces un riego, se va a comenzar a lixiviar. ¿Qué es lixiviar? Es el movimiento descendente, bueno, producto del arrastre por el agua. Y en ese proceso y en esa dinámica se va a producir el ácido aminometilfosfónico, que es un contaminante producto del glifosato. Y si bien es cierto, el glifosato se adhiere muy bien a las arcillas, este ácido aminometilfosfónico, conocido como AMPA, no lo es tan así, no es tan afín a las arcillas, sino es más hidrosoluble. Y este va a viajar con el agua por las diferentes capas, o mejor dicho, por las diferentes rutas del ciclo hidrológico, ya sea por las capas freáticas, ya sea por canales de regadío, ya sea por los ríos. Entonces, yo puedo tener un vecino que puede estar a kilómetros que haya usado glifosato para limpiar el monte, para, no sé, limpiar un campo que ha estado pues abandonado buen tiempo, descansando, como le llaman algunas veces, y ese residuo de glifosato puede terminar en mi campo cuando yo hago uso del agua del canal o del río para regar mis campos o para hacer una aplicación de plaguicidas. Y este AMPA, como vemos en su composición, su estructura química es muy similar al ácido fosfónico. Subsecuentemente me va a generar un residuo de ácido fosfónico. Dato adicional, vamos a encontrar la palabra fosforoso y fosfónico eh, usadas como igual, y es porque esta molécula es una molécula
que es dinámica, no está en un solo estado, sino lo vamos a encontrar en ambas formas. Lo único que hace un hidrógeno, es el que salta, entra y sale, pero es lo mismo. Bien, ácido fosfónico y fosforoso es lo mismo. Bien, otras fuentes que podemos encontrar, ya lo habíamos mencionado, las, los insumos o los aditivos que no declaran ácido fosfónico, normalmente pues los que son ricos en fósforo. Eh, es un poco difícil contaminarse por fosfónico con fertilizantes sintéticos que se aplican de manera foliar los edáficos. Sin embargo, tienen su riesgo. Todo compuesto que conlleve fósforo conlleva su riesgo de contaminar por fosfónico, pero es menor. Los fertilizantes foliares, por supuesto, eso es lo que tienen mayor riesgo, porque es lo que van a entrar en contacto con las hojas. Y recordemos, el fosfónico es muy polar y por el parénquima es muy fácil que entren y se mueven por toda la planta. Hay que tener mucho cuidado con los bioestimulantes, principalmente los que son a base de algas y enriquecidas con fósforo, porque no sabemos si en esa materia orgánica del alga puede estar contaminado con fosfónico. Y bueno, el etefón también es otra fuente de contaminación por fosfónico. Lo mencionamos el glifosato. Y las materias orgánicas. Las materias orgánicas, principalmente las que provienen de guano de ave, las que son guano de isla, ¿no? Esas son las que tienen mayor, eh, podríamos decir, contaminación por fosfónico. Recordemos que las aves se alimentan de peces, los peces en el océano. Encontramos que el océano es la fuente final del ciclo del fósforo. Ahí termina gran cantidad de compuestos fosfatados. Los peces son ricos en fósforo y las aves comen ello. Por eso las excretas de las aves son ricas en fósforo. Y es muy probable que si nosotros aplicamos una enmienda a base de guano de isla, guano de ave, pues tengamos una contaminación de ácido fosfónico. Bueno, entonces, para resumir las diferentes fuentes, podemos ver que ya sea vía foliar o vía radicular por el suelo, vamos a encontrar diferentes fuentes o eh, riesgos de contaminación por ácido fosfónico. Y principalmente, mire, vamos a ver lo que va a ser para recapitular y resumir lo que hemos mencionado. Lo que son contaminaciones por causas no, por sustancias no permitidas, quiere decir cosas que sí nosotros sí podemos regular, son las que están marcadas con rojito. ¿Cuáles son? El fosfetilaluminio, directamente. Si tenemos una agricultura orgánica, ni nos arriesguemos, porque el fosfetilaluminio persiste en campo, persiste en planta, sobre todo si tienes un frutal. Así que aplicar fosfetilaluminio en agricultura orgánica, tengan por seguro que van a tener 3 a 4 años de residuos de fosfatil y lo va a acompañar todo ese tiempo. Hay literatura que cita parcelas de árboles frutales donde se han aplicado fosfatil aluminio de manera periódica y han querido pasar a agricultura orgánica, han tenido hasta 8 años en las cuales todavía generaba residuos y trazas de fosfatil. Esa es literatura que encontré en internet. Entonces, estamos hablando de una molécula que persiste en los tejidos. Bien, ¿y por qué persiste? Por justamente lo que le estaba mencionando, por el ion fosfito. Ese ion fosfito la planta no lo procesa, no lo asimila como el fosfato. Si lo asimila, no lo asimila con las tasas, una velocidad como si lo haría con un fosfato. Entonces, lo va a acumular por buen tiempo. Otra fuente no permitida, pues, fertilizantes contaminados con ácido fosfónico, eh, agua contaminada y pues, otros agentes contaminantes en el medio ambiente, como mencionábamos, pues el glifosato y el ETF. Por ahí también hay contaminaciones producto de la deriva. De repente, si tenemos un vecino que está aplicando fosfatil muy cercano a nosotros, es probable que la deriva genere un residuo. Y el verde son uso de insumos autorizados para agricultura orgánica, ¿no? Vemos que también materia orgánica o sedimentos orgánicos, restos orgánicos, podrían conllevar a una contaminación. Al final,
la conclusión de esto, no nos salvamos. Querramos o no, tenemos un riesgo latente siempre de tener un residuo de ácido fosfónico. Y es algo, en cierta manera, pues, que puede llegar a ser incluso dramático, ¿no? Porque uno dice, oye, si así yo respire me va a aparecer ácido fosfónico, entonces ya para qué hago agricultura orgánica si me lo van a estar limitando, ¿no? Entonces, sí es un problema. Por el momento, la legislación europea, si bien es cierto, regula lo que es agricultura convencional con LMRs, lo que es agricultura orgánica, los propios compradores o los retailers son los que generan sus propios límites de residuos. Entonces, por el lado de la Unión Europea, al menos ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque antes todo residuo de ácido fosfónico se expresaba como fosfetilaluminio, como fosfetilaluminio suma. Y eso conllevaba a una gran confusión. La gente incluso decía, oye, laboratorio, tú me estás reportando un fosfetilaluminio, yo nunca he usado fosfetilaluminio en mi vida. Entonces se le explicaba, no, mira, tú tienes un residuo de ácido fosfónico y ese ácido fosfónico puede que te haya aparecido por una fuente original. Sin embargo, la legislación europea me obliga a mí, o mejor dicho, te obliga a ti, a que tú me presentes un residuo de fosfatil. Entonces lo que se hacía es multiplicar el ácido fosfónico por una constante y se convertía en fosfetilaluminio. A partir de abril de este año, eso cambió. ¿Por qué? Porque en el 2024, a inicios de octubre, la Unión Europea lanzó un comunicado en donde se modificaba el reglamento respecto a la interpretación de este residuo. En adelante, ya no se va a considerar al fosfetilaluminio suma como residuo para evaluar en el LMR, sino al ácido fosfónico de manera directa. ¿Qué quiere decir? Que antes del 2024 todo residuo de fosfetilaluminio fungicida me generaba así un residuo de ácido fosfónico que se expresaba como fosfetilaluminio suma, en adelante solamente como ácido fosfónico. Igual para las aplicaciones de fosfitos, para los análisis de residuos y para todo tipo de interpretación o análisis, todo se va a evaluar como ácido fosfónico. Esto lo podemos ver en un análisis de residuos del año pasado. El año pasado, estamos hablando del el abril del 2024, vemos que esto es de quinoa. Este es un reporte de quinoa el año pasado y vemos que tiene un positivo para lo que es fosfetilaluminio y ácido fosfórico. Si nos fijamos bien, el LMR de la Unión Europea está para fosfetilaluminio suma, 2 ppm. Sin embargo, cuando esa muestra se llevó al laboratorio, se pasó por el cromatógrafo, ¿no? Para lo que son polares, esa muestra arrojó un residuo de fosfónico, 0,025. Sin embargo, 0,025 no tiene un LMR, porque en ese entonces no había una regulación sobre el fosfónico. ¿Qué es lo que se hacía? Ese 0,025 se multiplicaba por una constante y se convertía en fosfetil. 0,025 por la constante me arroja 0,033. Y eso es lo que se evaluaba. Y en este caso, pues, para una agricultura convencional, esa muestra o ese lote podría pasar, podía pasar. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si este agricultor no reconocía la aplicación de fosfetilaluminio y en el reporte le sale fosfetilaluminio 0,033? Obviamente va a generar zozobra, va a decir, oye, yo no he aplicado este fungicida, ¿por qué me estás reportando fosfetilaluminio? Entonces, con esta modificación, lo que se va a hacer en cierta manera es evitar ese tipo de problemas en interpretación. Y si nos damos cuenta, esto de acá esto es luego de abril. Este es un reporte de este año. Vamos a ver
que el residuo 0,019 de ácido fosfónico ya tiene el LMR y el fosfetil aluminio suma ya no lo tiene. Ahora se va a hablar de manera directa con el residuo de ácido fosfónico. Ya no se va a tener que convertir a fosfetil aluminio para evaluarlo, sino de manera directa. Bien, vemos que en este nuevo caso, para quinoa, se mantiene el LMR de 2 ppm, pero se evalúa de manera directa al ácido fosfónico. En cierta manera, esta es una forma, podríamos decirlo, para facilitar la interpretación, porque ya no lo tienes que convertir a fosfetil. Bueno, en realidad nosotros lo convertíamos, pero en cierta manera ya da la tranquilidad de saber que si me va a arrojar un resultado, me arroja como ácido fosfónico. Y como hemos visto, el ácido fosfónico tiene fuentes diversas, no solamente por fuentes químicas, sino también por fuentes naturales. Sin embargo, los niveles de residuo se mantienen o en algunos casos ha disminuido, o sea, está siendo un poquito más estricto. Y eso lo vamos a ver. Como ejemplo, este es un caso para quión. Antes, fosfatil aluminio, 200 ppm para la Unión Europea. Ahora, como ácido fosfónico, tiene 150 ppm. Cultivo de jengibre. Afecta para los que son agricultores convencionales, afecta ligeramente. Afecta para un agricultor orgánico, en realidad no tanto porque el agricultor orgánico igual se le regula y se le legisla por parte del comprador que tiene que tener residuo cero. O si no tiene cero, algunos trabajan con ciertas tolerancias, que eso ya es conversable entre el productor y el comprador de manera directa, no hay nada oficial ahí. Entonces, eh, ¿cuánto cambia? Si baja o sube los LMRs, eso se tendría que evaluar por cultivo. Este es un caso específico para el jengibre. Sin embargo, para lo que es la quinoa hemos visto que se mantiene 2 ppm. En otros cultivos habría que evaluarlo, habría que verlo. Pero veamos un poquito las estadísticas. En realidad, en lo que es jengibre y cúrcuma, en nuestro laboratorio en el 2023 y en el 2024, hemos visto que, bueno, cerca del 15-17% de las muestras que provenían, pues arrojaban de manera positiva. O sea, por encima, mejor dicho, de los límites de detección. Quiere decir que no hay un sobrepase de lo que es el LMR para el caso de estos cultivos. No obstante, para lo que es la quinoa, principalmente la quinoa se considera como orgánica y la quinoa, pues su LMR en orgánico 0,01. Y vemos que casi el 88% de las muestras pues no pasaban ese estándar. La quinoa es un fuerte problema. El fosfatil, residuo de ácido fosfónico en quinoa es un fuerte problema, ¿no? Entonces es algo que hay que tomarlo en cuenta. Acá un poquito la actualización, algunos LMR para los países. Vemos que el jengibre, Unión Europea, 150, para el resto de países se mantiene. Hay que concentrarnos en Unión Europea. ¿Por qué? Porque este cambio, esta modificación solamente es de la Unión Europea. El resto de países lo veremos luego. No hoy día, sino luego. ¿Por qué? Porque el único país que ha lanzado el comunicado y el año pasado, mejor dicho, y lo está aplicando este año es la Unión Europea. Vemos que la cúrcuma, su LMR, está en 20, el cacao en 20, el café también en 20. Y en el caso de la quinoa, 2 ppm. Ahora, esta modificación, ténganlo en cuenta, solamente aplica para la Unión Europea. Hay países que toman la legislación, toman los valores de la Unión Europea. Sin embargo, no, o sea, no es que eso no significa que ese país va a tomar en automático, ¿no? A no ser que lance un comunicado, pues no tendría por qué ser así. Como ejemplo, en este caso tenemos a Corea. Como Corea tiene un LMR de 0,01, no, no afecta en nada. Sin embargo, Corea, mucho de su legislación se basa en Unión Europea. Entonces, es algo que lo tengan en cuenta. Solamente para comentarles un poco de nuestro laboratorio.
somos un laboratorio, si bien es cierto, creo que tenía que haberlo mencionado al inicio, nosotros somos un laboratorio de origen holandés, tenemos nuestra casa matriz en Holanda y tenemos un sistema de calidad por igual. Quiere decir que lo que hacen en Holanda lo hacemos acá en Perú. Tenemos los mismos sistemas de calidad, los mismos equipos, las mismas capacidades que tenemos en Holanda. Entonces, analizar aquí en nuestro laboratorio en Perú es como estar analizando allá en Europa, ¿no? Solamente para tener un poquito de contexto de quién le habla y de quién le está brindando este webinar el día de hoy. Bueno, hasta aquí. Agradezco bastante la atención y creo que sería el momento de las preguntas, las consultas, si quedó alguna duda o si quieren tener pues un alcance de algún otro tema relacionado a esto, ¿no? Los escucho. Sí, José, Úrsula Tafur está levantando la mano. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Buenas noches, ya son las 6. Te escuchamos. ¿Escucha ahí? Hola Úrsula, sí, te copiamos ahora sí. Coméntame. Gracias. Sí, con respecto a, mencionaste hace ratito que algunos colocan límites para poder diferenciar si el ácido fosfónico proviene de fuente sintética o de fuente natural. Quería saber más o menos qué límites son los que has visto que hay, hay ciertas entidades que están contemplando. Correcto. Bien, mira, respecto a eso, más que entidades, vendría a ser los propios retails. Es muy variable esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque más que fuente sintética o natural, estamos hablando de límites orgánicos y sintéticos, mejor dicho, Ujú, convencionales. Lo que son convencionales sí te respetan el LMR, quiere decir que si tú tienes un LMR de 150, con que tengas 1,8, pasas. Tiene 2 ppm, pasas. Sin embargo, si tú tienes un agricultor orgánico, un mercado orgánico, el mercado orgánico te exige 0,01. Quiere decir que, mejor dicho, tiene que ser menor a 0,01. Sin embargo, y esto tómalo con pinzas, no es una regla, hay ciertos mercados orgánicos, mejor dicho, en Europa, que sí son un poquito más abiertos y pueden negociar estos límites porque ellos son conscientes que el fosfónico puede provenir de una fuente natural. Entonces, me han comentado, por eso te digo que tomarlo con pinzas porque no es nada oficial, es algo que yo he escuchado, me han comentado, que muchas veces pues se toma lo que son 0,05 para el caso de la quinoa. Eh, de allí, porque la quinoa es lo más crítico en realidad, ya. De allí no te podría decir más. Otros cultivos tendría que ser según la experiencia de cada uno de ustedes, ¿no? Porque eso es mucho de negociar en realidad y eh, es algo que, si bien de manera técnica y científica se sustenta que el fosfónico puede provenir de fuentes naturales, aún los diferentes mercados lo consideran pues como una limitante para que puedas venderle como orgánico o como ecológico. Sin embargo, vas a encontrar muchas veces ese valor de 0,05. Muchas veces se considera que si tu LMR, tu residuo, mejor dicho, tu residuo, más o menos está bordeando menos a un ppm, o sea, estamos hablando de 0,05, menos a ello, se podría considerar como una fuente natural y se podría negociar. Es cuestión que eso lo converses también mucho con quien te está certificando. Ellos tienen mucha experiencia con ello, con los diferentes mercados también. Y por ahí, pues, sería cuestión de sentarse a negociar, ¿no? Es cuestión de conversar y sustentar. Eso, no sé si te respondí. sí, sí, yo sé que es bastante ambiguo poder poner un límite así, por eso consultaba. Eso, sí, me diste la información, gracias. Muchas gracias a ti. No sé si hay otra consulta. Sí, Fabiola Guamán está levantando la mano. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola José, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te copio fuerte y claro. Ah, ya, perfecto.
Tengo una duda. Si bien el Fosetil ya no va a formar parte de la definición de residuo legal dentro del reglamento de Europa, entiendo que se va a seguir, o sea, en los análisis va a seguir apareciendo, pero nosotros hemos tenido casos en los que, bueno, antes de abril, ¿no? En los que el ácido fosfónico nos salía menor a 0,01 Ujú, y Fosetil sí salía con algún valor. Estoy hablando de quinoa. En ese sentido, si ahora tuviera un escenario similar y me sale igual ácido fosfónico menor a 0,01, eh, ujú. esto, no sé, es como que ambiguo, ¿no? No sé si considerar el producto dentro de las, no, no sé, se consideraría como un orgánico si es que mi fosfetila está como con menor a 0,05 y ácido fosfónico menor a 0,01. Correcto. Comprendo tu consulta, Fabiola. Bien, mira, en esos casos estamos hablando a partir de abril. A partir de abril, Fossetil Aluminio suma, si tú solamente pones como, o nos solicitas como comparativa Unión Europea, vamos a poner acá este caso, creo que no lo copiamos, solamente Unión Europea, pero bueno, no te preocupes. Imaginemos que solamente has pedido Unión Europea. En el caso donde solamente solicitas Unión Europea, a partir de ahora solamente te va a arrojar el comparativo con fosfónico, ¿de acuerdo? Y fossetil aluminio no aparece. O sea, este fossetil aluminio no lo verías acá. No sé si tengo para agregar algo. No, no puedo. No importa. Sin embargo, en este ejemplo, para este análisis solicitaron el comparativo con Japón, Corea y Reino Unido. Y vemos que Japón y Reino Unido todavía consideran el fossetil aluminio suma. Es por eso que se jala. Sin embargo, si tú ves Unión Europea, ya no tiene un comparativo en el MR. Ahora, ¿qué sucede? Que para esos destinos donde todavía se considera el fossetil aluminio suma, se sigue haciendo la conversión. Entonces, a este 1,8 lo van a multiplicar por una constante, que lo podemos calcular ahorita, ¿ya? Simplemente tendrías que dividir, ¿no? 2,4 entre 1,8 y te sale 1,3 aproximadamente. Entonces, si tú multiplicas 1,3 por 1,8, te sale 2,34, más o menos redondeando 2,4, ¿no? Entonces, es probable que en ese reporte donde te hayan salido un resultado de 0,01 para fosfónico, es muy probable que a ese 0,01 multiplicado por 1,3 te haya salido un resultado de fosfatil aluminio de 0,013, o me equivoco. Entonces, ¿por qué? Porque se está considerando a ese 0,01 lo están convirtiendo en fosfatil aluminio. Sin embargo, si puede o no ser considerado como orgánico, pues eso va a depender de cómo lo interpreta el comprador, ¿no? Porque el comprador te dice, oye, tienes un resultado de 0,01. Entonces, hay orgánicos que incluso no quieren ver ni siquiera trazas. Es un problema. Ya, nosotros no podemos decirte si es un orgánico o no es orgánico. Nosotros no podemos afirmar ni desmentir nada. Lo único que nosotros hacemos es, acá tienes el resultado, estos son los valores, y en base a eso, eh, son ustedes o el cuerpo de ventas que ustedes tienen para el exterior que tienen que interpretar y y basar esa información para poder negociarlo, ¿no? Es probable, ya ahora ya viéndolo no como laboratorio, sino ya como externo, es probable que si tienes un residuo de 0,01, sí podrías pasar como orgánico, porque, como mencioné, normalmente residuos menores a 0,05 se consideran o se suelen considerar como de fuente natural. Es ello. Pero tómalo con pinzas, ojo. No vayan a decir, oye, de Narme Grove me dijeron que sí, que menor a 0,05, orgánico. No, eso tómalo con pinzas. Evalúalo y consúltalo con, eh, con el comprador, ¿no? En el destino. Gracias, Fabiola. Gracias, José.
No sé Hay si tienen una, alguna. sí, en Hola, el chat, Max nos escribe una consulta. ¿nos la puedes leer, por favor, Sebastián? Si no estás, Max, Sí, para que nos la claro. puedas hacer personalmente. A ver, Sebas, porfa, ¿me ayudas con el chat? Ok, a ver, te digo. Dice, buenas tardes, ¿cómo van las estadísticas de los límites de ácido fosfónico en el 2025 y los análisis lo hacen en Lima o en Países Bajos? ¿En Perú o en Países Bajos? Ok, primero te respondo la segunda consulta, que sí tengo la respuesta ahora, y la primera queda en promesa. Con respecto a los análisis con respecto a los análisis que se hacen en nuestro laboratorio, pues sí, hacemos nosotros los análisis tanto en nuestra sede en Perú como en Países Bajos. Ambos tienen la misma metodología, tienen la misma, la misma variabilidad en respecto a lo que es el resultado, ¿no? Entonces, por ese lado, pues está tranquilo. Ahora, lo que si bien es cierto, lo que es un análisis multiresiduos de plaguicida no te va a arrojar un resultado de fosetil o de ácido fosfónico. ¿Por qué? Porque, como ya hemos comentado, este compuesto, esta molécula, tiene una naturaleza polar y la mayoría de plaguicidas tienen una naturaleza pues apolar, más afines a las grasas. Sin embargo, este compuesto es más afín al agua. Entonces, la metodología para poder analizarlo, para poder calcularlo es diferente y se usan otras sustancias, ¿no? Para poder liberarlo, para que la máquina lo pueda leer. Entonces, sí o sí es un análisis independiente. Y lo hacemos acá en nuestra sede en Perú. Lo puedes tener resultados hasta en un día para el otro, hasta en horas, ¿no? Hay servicios express. O si tienes, o si no tienes, si no tienes prisa, lo puedes tener pues en 2, 3 días también. Pero sí, lo puedes hacer aquí. Y respecto a la estadística de reportes, en el 2025 todavía no lo hemos preparado porque sería una data parcial, pero como estábamos mostrándote, pues tenemos data del 2024, 2023, 2024 y este es del 2024 que te mide todo el año. Entonces vemos que en quinoa es uno de los cultivos más críticos respecto a detecciones de fosetil, ¿no? Eso es Max. Gracias. Hay otra consulta en el chat. Ignacio Romero nos pregunta, ¿un ppm a cuántos miligramos, kilogramos equivale? Un ppm es miligramos sobre kilogramos, también conocido como parte Ajá, por kilogramos. millón. O sea, si acá vemos, dice miligramos sobre kilogramos. Si este miligramos, este mili es un 10 a la menos 3 y este kilogramos es un 10 a las 3. Si este 10 a la menos 3 pasa al denominador, va a ser gramos sobre 10 por 10 a la 6 gramos. Y 10 a la 6 es un millón. Entonces sería gramos con gramos se va y sería 1/1.000.000. Ahí tienes partes por millón. ¿Qué significa este 1,8 que tú tienes 1,8 gramos por cada 1 millón de gramos en este caso, el peso del producto? Estamos hablando de 1,8 gramos de ácido fosfónico por cada 1 millón de gramos de la muestra que tú has mandado a analizar. Eso se interpretaría así, si quieres verlo, pues, por la parte más fundamental. Pero bueno, hay que quedarnos con ppm, mejor, más fácil. Ok, a ver, te leo la siguiente. Juan Carlos nos pregunta, ¿puede haber un resultado de ácido fosfónico menor a 0,01 y fosetil menor a 0,01? Y si es así, ¿se puede considerar que es un producto orgánico? Mira, por el lado del fosetil, te voy adelantando, hasta la fecha de hoy nunca hemos tenido un reporte de fosetil parental como tal. Es muy difícil, la verdad, es muy difícil. Y diría incluso hasta improbable. Tendrías que tener una fruta en la cual tú has asperjado y aplicado fosetil aluminio de manera directa y ponerla a analizar para que te arroje el parental. O sea, tendrías que tener una carga muy alta de fosetil aluminio. Pero si tú aplicas en campo o hay una contaminación natural, es muy difícil que te aparezca fosetil aluminio parental en un reporte de laboratorio. ¿Por qué? Porque miren,
si vamos a esta parte que les expliqué, cuando tenemos el producto fosfatil aluminio en contacto con el agua, se va a disociar. Y es muy, pero muy soluble en agua. Entonces, casi el 99% de todo el fosfatil se disocia y en contacto con el agua ya no existe fosfatil aluminio, sino existe un fosfatil anión y el ácido, y bueno, se va a convertir en ácido fosfónico con el tiempo en la planta, de manera muy rápida. Entonces, fosfatil aluminio parental como tal, improbable, no se puede reportar en laboratorio. Entonces, este fosfatil aluminio suma en realidad es un valor calculado en base al ácido fosfónico. Ahora, tu pregunta va, si yo tengo un valor menor a 0,01, ¿puede ser considerado orgánico? Como te comentaba, ¿no? Puedes tener una traza así, puedes tener un reporte de trazas que puede ser menor a 0,01. Recordemos, creo que si bien no es el tema, pero más o menos para recapitular, cuando tenemos valores menores al límite de cuantificación, se considera como una traza. Y si ese valor tiene un número como tal, o sea, como ejemplo 0,005, se considera como traza cuantitativa, o sea, que se cuantifica, pero es una traza. Ahora, si ese valor es mucho menor o no se puede cuantificar, pero es muy chiquitito, se le considera como una traza cualitativa. ¿Para qué sucede? Que las trazas no pueden ser consideradas o no se consideran dentro del reporte. Simplemente es como una información adicional. ¿De acuerdo? ¿Se puede considerar como orgánico? Sí, se puede considerar como orgánico. En realidad, un reporte de laboratorio no te certifica ni te dice que eso es orgánico, ¿no? Lo único que te puede certificar que un producto es orgánico es que tengas un sello orgánico. El reporte de laboratorio no te certifica nada. Pero si tú tienes tu sello orgánico, tienes todos tus parámetros, todos tus papeles están en regla para considerarte orgánico, el reporte, pues, va a fortalecer o va a ayudarte para demostrar que tu producto está limpio, ¿no? Y sí, o sea, como les comenté, valores más o menos por debajo de 0,05 ppm se podría considerar que es una fuente natural de ácido fosfónico. Pero eso tómenlo con pinza, no es una regla. Es algo que algunos compradores lo suelen considerar. ¿De acuerdo? De acuerdo. A ver, Nereida nos pregunta, ¿cuál es la incidencia de Fosetil en cacao para estos meses del 2025? Para estos meses no tengo la respuesta ahora. Más bien, Nereida, te agradecería. Déjanos tu correo o tu número y te podemos hacer llegar esa estadística de enero hasta el mes de mayo, hasta lo que va de la fecha. Te podría hacer llegar la estadística. No lo tengo ahora, pero puede quedar en promesa. Sí, José, justamente vale mencionar que estamos tomando nota de todas las consultas que se están haciendo Ujú. para poder darle el alcance, ¿no? En un tiempo, en un tiempo. Perfecto. Ok, ahora Ignacio Romero nos pregunta, ¿hay alguna forma de disipar o degradar del todo o en parte el ion fosfito? Ahora, ese ion fosfito, la literatura cita que puede, bueno, en ese paper que leí, mencionaba 8 años. Ya es un tiempo bastante prolongado, pero para un árbol frutal. Obviamente va a cambiar si es que estás con una planta anual, si de repente tienes una planta, pues, de un porte más pequeño, ¿no? Es muy dinámico. El tema de la agricultura es muy dinámico todo. No hay una regla. Entonces, como tal, decirte que el ion fosfito se va a degradar por completo, se va a degradar, sí, pero en una determinada cantidad de tiempo que ahorita no lo tengo. No te podría asegurar. Va a depender de tu cultivo. Entonces, lo que sí es cierto es que las aplicaciones de fosfatil aluminio en convencional, si tú aplicas este año en un árbol frutal, lo más probable es que tengas 2, 3 años también con residuos de fosfatil aluminio, sobre todo si has aplicado vía sistema, porque perdura demasiado tiempo. En una planta anual, una planta donde tú cultivas y al año ya estás rotando el campo, pues podrían haber residuos en suelo, ya, y es peligroso, sobre todo si eres orgánico. Pero si eres convencional, por ahí que no tienes problemas, ¿por qué? Porque te van a reportar valores ínfimos.
valores ínfimos que al final, si eres convencional, no implica mucho, más porque los análisis multiresiduos no te reporta fosfetilaluminio o ácido fosfónico, te reporta todos los plaguicidas. Pero créeme que si tú le haces un análisis de fosfetilaluminio a tu cultivo convencional de frutal y tú has aplicado hace unos 2, 3 años, es muy probable que tengas un residuo de fosfetil. Muy probable. ¿Ya? No se la jueguen. Sé que hay bastante información en el mercado, sobre todo de productos que ayudan a bajar lo que son residuos a base de bioestimulantes, sobre todo en el cultivo del quillón. Con el problema de la rastonía actualmente, hay agricultores que por desesperación incluso llegan a aplicar Fosetil en 1 o 2 meses antes de cosechar y es muy probable que te aparezcan residuos muy altos. Entonces hay que tener cuidado con ello, sobre todo en el mercado europeo, que si bien es cierto, para el tema convencional tiene un LMR alto, vemos ahí que tiene 150 ppm, tendrías que hacer una curva de degradación sí o sí en tus propias condiciones para saber si de un mes antes o 2 meses antes de la cosecha vas a estar por debajo del límite de residuo, ¿no? Sí o sí, obligado curva de degradación. Ok, muchas gracias, José. Gracias a ti. No sé si habrá alguna consulta más. Si no, ya podemos ir cerrando el webinar del día de hoy. Creo que ya no hay más consultas. Bueno, sí, Eh, al parecer, bueno, ya no hay más consultas. Agradecerte una vez más, José, a ti y a todos los presentes, ¿no? Por el webinar del día de hoy. Y nada, te dejo para que puedas cerrar el evento. Nada, muchas gracias Sebastián, también al público presente, ¿no? Por acompañarnos en esta sesión. Y nosotros como laboratorio, como Norme Groen, no solamente estamos, o no solamente tratamos de ser el laboratorio del lugar a donde ustedes van a mandar analizar sus muestras, le damos el reporte, sino estamos tratando de ser y somos un socio estratégico de ustedes, ¿no? Y como socio estratégico, pues estamos brindando estos espacios de conocimiento para poder extender un poco más temas de interés, por ejemplo, cambios de normativas. En adelante, si es que hay alguna otra modificación, actualización de alguna norma que sea de vital importancia o clave para lo que son temas de exportación, pues vamos a tener estos espacios, ¿no? Que hemos estado también teniendo en meses anteriores. Así que nada, les agradezco bastante. Si tienen alguna duda, me pueden mandar información al correo. Creo que no está acá mi correo, pero en el chat igual Sebastián, porfa, deja mi correo para que la gente pueda tomar nota y me puedan hacer llegar sus consultas. Mi número y mi correo lo dejas, porfa. Igual con gusto les hago llegar la respuesta en el transcurso de hoy, ¿sí? Muchas gracias, les agradezco el tiempo. Nos estamos viendo hasta otra próxima oportunidad. Listo, muchas gracias, José. Estamos en comunicación. Gracias.